México es un país capturado por la izquierda, en el que el partido de gobierno, Morena, de tendencia socialista y socialdemócrata, goza de una hegemonía prácticamente absoluta, mientras que la oposición es incapaz de plantar una auténtica alternativa al poder porque comparten las mismas ideas, las mismas ideologías que el propio poder, se han plegado plenamente a sus designios. Y es en este contexto que se abre una coyuntura para que surjan nuevos nombres que presenten una auténtica oposición a Morena. Y uno de los más relevantes es el de Eduardo Verástegui. ¿Quién es Eduardo Verástegui y cuáles son sus ideas? ¿Puede llegar a ser presidente? ¿Tiene futuro la nueva derecha en México o naufragará en el camino? Hoy hablaremos de todo ello. México ya puede ser perfectamente considerado un país en crisis. La persistente delincuencia, el creciente autoritarismo del gobierno y la crisis económica de un estado que va camino a la quiebra. Y todo esto ya lo hemos explicado con sus debidas fuentes y con sus debidos datos en vídeos anteriores. Y también en vídeos anteriores hemos explicado que la oposición en México, lejos de presentar una alternativa real, es meramente una oposición servil, plegada a los intereses del régimen y que en muchos casos ni siquiera plantea alternativas diferentes porque cuentan con los mismos principios ideológicos que la propia Morena. Muchas de las fuerzas supuestamente opositoras son también izquierdistas, son también socialdemócratas o incluso son también socialistas y lo único que presentan como plan de gobierno es no ser Morena, aunque en la práctica sus ideas, sus principios, sus propuestas e incluso algunas de sus acciones reflejan que solamente son Morena con otros colores. Es aquí donde surge la posibilidad real de una nueva alternativa de derecha, diferente al PAN y al resto de fuerzas opositoras, capaz de plantear realmente un proyecto político distinto al de Morena. Y uno de los nombres que más ha destacado en este sentido ha sido el de Eduardo Verástegui junto a su agrupación, el Movimiento Viva México. Y en este sentido, Eduardo Verástegui necesita una cierta cantidad de cosas para pasar de ser lo que hoy es, que es una mera ilusión, un mero espejismo, a ser una alternativa real, competitiva y tangible a largo plazo. Eduardo Verástegui. Vale, pero ¿quién es Verástegui? José Eduardo Verástegui Córdoba es un actor, cantante y productor de cine mexicano oriundo de Tamaulipas. Se hizo de un nombre en el sector del entretenimiento mexicano. No tiene ningún tipo de trayectoria pública ni experiencia política. Llegó a Hollywood en el año 2003 en calidad de actor y 3 años después empezó a producir sus propias películas que ganaron cierta notoriedad por su contenido social, entre ellas Bella y Little Boy. Sin embargo, su gran salto se dio apenas en el año 2023 con el estreno de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, una película que personalmente recomiendo enfáticamente que veáis, yo la vi, está en Prime, y básicamente denuncia la trata y tráfico de menores, especialmente en América. Esa experiencia internacional, porque la película tuvo gran repercusión en diferentes países del mundo, le permitió dar el gran salto a la política, pues en el año 2024 anunció su propia candidatura presidencial para las elecciones mexicanas de ese año. Sin embargo, debido a problemas con la recolección de firmas para candidatos independientes, porque él no iba con ningún partido, él era candidato independiente, no pudo registrar su candidatura. En cuestión ideológica, Eduardo Verástegui es bastante claro en el hecho de que es conservador. Ahora mismo en México existe una tendencia muy fuerte a decirle conservador a todo aquel que use jabón, pero él sí que es conservador. Defiende la familia como unidad nuclear de la sociedad, defiende la herencia católica y guadalupana como parte fundamental de la cultura mexicana y se opone a cosas como el aborto y la ideología de género, entre otras cosas. En materia económica, sin embargo, es relativamente ambiguo y podríamos decir que es la parte más floja de su discurso. Está a favor de la empresa privada, él mismo lo ha dicho, está a favor del capitalismo, pero no ha hablado en mayor profundidad de recortes fiscales, por ejemplo. Podríamos decir que es relativamente similar ideológicamente a Donald Trump, lo cual en cualquier otro país no debería ser tan mal visto, pero en México, debido a que Trump es especialmente rechazado en este país, sí que es muy mal visto. Ahora bien, un componente central, como he mencionado, de todo su discurso es que él es muy católico y muy guadalupano. De hecho, en sus propios lives de Instagram es usual encontrarlo con una gran comunidad, por cierto, rezando el rosario. Cosa que en realidad no debería ser una cuestión que afecte demasiado su discurso. Naturalmente él es conservador y por lo tanto es consecuente con tales ideas en planteamientos sociales,
pero hay mucha gente que encuentra la cuestión religiosa una cuestión repelente. Lo que sí os puedo decir es que Verástegui no está buscando convertir a México en una teocracia o algo parecido. Y con respecto a este tema del catolicismo, algo que me parece muy divertido es que a él es a menudo acusado principalmente de ser homosexual, e incluso se le ha vinculado a figuras como Ricky Martin o Enrique Peña Nieto, el expresidente de México. He estado rastreando y he hecho un arduo trabajo de rastreo de dónde vienen exactamente esos rumores, y por lo que he podido ver emanan exactamente de las mismas personas que le dicen conservador a todo aquel que use jabón, así que su credibilidad es dudosa. De todas formas, el tío es un hombre guapo de Hollywood. Cualquier hombre guapo de Hollywood ha sido en algún momento acusado de ser homosexual. Y aun si lo es, honestamente me da profundamente igual, pero lo tenía que mencionar porque es un aspecto que mucha gente pues le echa en cara. Algo extremadamente notable que para mí ha sido su mayor acierto en estos años ha sido su extraordinaria construcción de redes internacionales. Porque Verástegui, sin ser un político, sin tener siquiera un partido, sin tener siquiera una elección a cuestas, ya se rodea de las figuras políticas de nueva derecha de más alto nivel. Es un partícipe asiduo de foros como CIPAC o los encuentros del Foro Madrid, y es cercano a personajes como Santiago Abascal, Donald Trump, Javier Milei, José Antonio Caz, Rafael López Aliaga, etc. Y todo esto, digo, es bastante meritorio porque es un mero activista. No tiene una sola elección a cuestas y su movimiento ni siquiera es un partido político. ¿Puede ser presidente? ¿Y a todo esto puede Eduardo Verástegui actualmente convertirse en presidente de México? No, para nada. Para empezar, porque las elecciones para presidente son en 2030, faltan 5 años. Pero aun si fueran hoy en día, es muy probable que Verástegui solo sacaría el 10% de los votos, siendo yo muy generoso. Sucede que fuera de los círculos políticos no se lo tiene tanto como un potencial presidenciable. La mayoría de la gente que lo conoce, si lo conocen, lo hacen por su papel en teleseries o películas. Es decir, no es demasiado conocido fuera de este mundillo político, cosa que es fundamental. Y su partido, el movimiento Viva México, no es en ningún caso un partido, es una mera agrupación civil, cosa que es muy, muy importante. La ventaja que tiene Verástegui es que, como he dicho, son en 2030 las elecciones, todavía faltan 5 años, 5 añazos, todo un gobierno de Morena falta todavía. 5 años en los que todo puede pasar y en los que tiene suficiente tiempo para consolidar su imagen, para consolidar su movimiento como un partido político y, digamos, asentar el terreno para poder llegar a la presidencia. Así que vamos a ver qué necesita para ello. En 2030, si la cosa sigue como va, las principales preocupaciones de los mexicanos van a ser dos: seguridad y economía. Lo de la economía ya lo he analizado en el vídeo que, por cierto, a mucha honra, es el vídeo más visto de mi canal, pero sucede que desde que he publicado el vídeo la cosa ha ido a peor, porque al gobierno mexicano se le acabó la pasta para sostener su clientelismo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque últimamente han estado poniendo impuestos a las cosas más absurdas que os podáis imaginar, desde los videojuegos violentos hasta los electrolitos. Hace poco, de hecho, ha habido una polémica en YouTube al respecto. Y en el tema de la seguridad, bueno, se han reducido, es verdad, según las cifras oficiales, se han reducido los homicidios, pero casualmente han aumentado los desaparecidos. Se llama reclasificación estadística. Y si a eso le sumamos el hecho de que la corrupción se ha disparado durante los gobiernos de Morena, solamente en estos dos gobiernos se han dado los dos mayores escándalos de corrupción de la historia mexicana, que ascienden a los 600.000 millones de pesos, y esto no lo digo yo, lo denunció la propia Fiscalía Mexicana, tenemos el cóctel perfecto para el desastre. Sin embargo, aquí debería entrar la oposición, debería ser capaz de plantarles cara, de plantear una alternativa inteligente, de denunciar estas cuestiones y, por supuesto, de tener soluciones reales a la cuestión fiscal, a la cuestión económica, a la cuestión de delincuencia y no tener muertos en el ropero en el tema de la corrupción. El problema es que la oposición es neurológicamente incapaz de hacer eso, no solo porque carecen de credibilidad, sino porque sus ideas son básicamente las mismas que las de Morena, pero con otros colorines. Es aquí donde entra Verástegui.
La ventaja que tiene Eduardo Verástegui es que él no carga con todo el antivoto con el que sí que carga la oposición. Lo máximo que le pueden sacar en cara en un eventual debate, en entrevistas o en general al momento de votar por él o no, son algunas declaraciones quizás un poco polémicas, el hecho de estar muy cerquita de Donald Trump y por supuesto su supuesta homosexualidad. El tema aquí es el siguiente: la oposición en general, especialmente el PRI y el PAN, cargan con un prontuario larguísimo de escándalos de corrupción, gobiernos ineficientes, inutilidad crónica, etc. Esa es una ventaja que el movimiento Viva México puede tener muy a su favor en el año 2030. No obstante, la gran desventaja es que, como he dicho, no es un partido político y no forma parte del eje principal de la política mexicana. A ver, la política mexicana es extremadamente cerrada, no os imagináis cuánto. Es una de las políticas más cerradas que hemos analizado en este canal. Estamos hablando de que la población mexicana en general, al menos en cuestión política, es profundamente alérgica a las alternativas que no provengan de los partidos grandes. Pongamos varios ejemplos. En el año 2024, Movimiento Ciudadano, que no era un partido nuevo, pero era la primera vez que contendían por su cuenta, llevó a Jorge Álvarez Maínez a las elecciones y sacaron el 10% de los votos y fue un éxito. En el año 2018, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, sacó el 5% de los votos siendo candidato independiente, que era lo que Verástegui quería hacer en las elecciones pasadas, siendo incluso todo un gobernador de uno de los estados más importantes del país. En el año 2012, el Partido Nueva Alianza, que tampoco era un partido nuevo, sacó el 2% con Gabriel Cuadri de la Torre, incluso estando muy ligado a un sindicato tan poderoso como el Sindicato de Docentes. Y en el año 2006, el Partido Socialdemócrata sacó el 3% de los votos y murió. ¿Qué quiere decir esto? Que si no formas parte del principal eje de poder de los partidos grandes, o por lo menos partidos medianos, es muy difícil que te tomen en cuenta en una potencial elección. Así que si Verástegui quiere llegar al poder, eventualmente le tocará emular al único movimiento que ha llegado a ser competitivo de buenas a primeras: Morena. ¿Cómo surgió Morena? Como un movimiento social, así como lo es hoy en día el movimiento Viva México, ligado al ex jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, cuando este todavía estaba en el PRD, y se presentaron en solitario a las elecciones legislativas de medio término del gobierno de Enrique Peña Nieto en el año 2015. Quedaron cuartos sacando solo el 9%, que podría parecer un fracaso, pero no lo fue, porque eso les permitió algo muy importante: que en el imaginario colectivo dejaran de ser un mero delirio de Andrés Manuel López Obrador y se convirtieran en una alternativa real, que los mexicanos vieran que votar por Morena no era quemar su voto, no era echar su voto a la papelera, que realmente podían poner diputados y senadores. Y si Verástegui realmente quiere ser competitivo, es fundamental que llegue a las elecciones de 2027 con el movimiento Viva México como partido político. ¿Por qué? Porque ahora mismo la percepción que existe en el imaginario colectivo sobre Eduardo Verástegui es que es un actor y productor de televisión y de cine, que es muy religioso, que es de ultraderecha y que quiere jugar a la política. Eso es muy importante, que quiere jugar a la política. Y si quiere realmente ser tomado en serio, es fundamental que el movimiento Viva México se perfile en las elecciones de 2027, no en las de 2030, en las de 2027, como una alternativa al PAN. Y aunque no gane las elecciones, porque no van a ganar las elecciones, aunque no gane las elecciones, ni siquiera tiene que superar al PAN. Con que obtenga un número relativamente competitivo, entre el 7 y el 15% de los votos, ya sería un auténtico exitazo y le permitiría a Verástegui llegar con vida a las elecciones presidenciales del año 2030, porque al igual que pasó con Morena de López Obrador, el movimiento Viva México dejaría de ser ese delirio de este actor que es Eduardo Verástegui y pasaría a ser una realidad para todas aquellas personas que están descontentas con el Partido de Acción Nacional y con la oposición en general. Ahora bien, además de emular la estrategia electoral de Morena en el año 2015 y 2018, Verástegui también puede emular a otro personaje que hasta el momento no he mencionado, el que yo considero que es el líder regional más parecido a él, que no es ni Trump, ni Milei, ni Bukele. El líder regional más parecido a Eduardo Verástegui
es Jair Messias Bolsonaro en Brasil. Pensémoslo de la siguiente manera. En el año 2002 y hasta el 2010, en Brasil gobernaba el Partido dos Trabalhadores con Luiz Inácio Lula da Silva, un operario muy conocido y que también ya había transcurrido varias contiendas electorales en las que él había perdido. Y tenía un perfil muy similar a Andrés Manuel López Obrador. También era muy de izquierdas, también era muy clientelista, también aumentó masivamente el gasto público, con la salvedad de que él tuvo mayores años de bonanza porque a Brasil le tocó el boom de las commodities y en el gobierno de López Obrador no hubo tal boom. Después de eso, en el año 2010, su popularidad era tanta que logró reelegir a Dilma Rousseff, también del Partido dos Trabalhadores, que era de un perfil muy similar también al de Claudia Sheinbaum y también era muy cercana al presidente saliente. Y fue a partir de aquí que la cosa se empezó a resquebrajar. Con Dilma comenzaron a surgir los problemas económicos porque se había terminado el boom de las commodities, las protestas empezaron e incluso los escándalos de corrupción aflotaron. Y en ese contexto fue que surgió una ola ciudadana que terminó finalmente por deponer a Dilma Rousseff, pero el objetivo de esta ola ciudadana, que fue aproximadamente desde el 2013 al 2016, era que saliera Dilma, que se fuera Lula y que se fuera también el PT. Y al final lo consiguieron. Y fue aquí que fue Jair Bolsonaro el que logró capitalizar todo este descontento ciudadano y surfear la ola para consolidar una auténtica alternativa lejana a los partidos políticos. En el caso de Eduardo Verástegui no tengo ningún tipo de duda de que algo muy similar puede pasar con México. Ya se le están viendo al gobierno de Sheinbaum las costuras en cuestión económica, en cuestión de corrupción, en cuestión de delincuencia, etc. Y aún le quedan 5 añazos. Que quiere decir que cualquier cosa puede pasar. Y no tengo ninguna duda de que le va a pasar algo muy similar a lo de Dilma Rousseff. No necesariamente en cuestión del impeachment, porque Morena lo controla absolutamente todo, sino en cuestión de que la gente se termine hartando y esta eventual ola ciudadana pueda catapultar a una figura como Verástegui que logre surfear esta ola y encarnar las demandas sociales. Conclusión. El surgimiento de una nueva derecha en México ahora se antoja muy complicado. El país todavía está ampliamente secuestrado por la izquierda. Sin embargo, esto empieza a cambiar muy lentamente y aún quedan 5 años para que el descontento social se incremente. Y si aún existen elecciones limpias y libres para el año 2030, es aquí donde Verástegui puede abrirse paso, porque México carece de alternativas reales dentro de los partidos que actualmente integran el Congreso de los Diputados o los senadores. Así que, si Verástegui quiere realmente ser competitivo, su deber fundamental es armar su movimiento Viva México como partido político y prepararse para las elecciones legislativas del año 2027, para así llegar con suficiente fuerza a las de 2030, ya no como una ilusión o como una fantasía, sino como una alternativa política real, viable, distinta a la de la oposición y que le plante cara realmente al gobierno. En caso contrario, si Verástegui no consigue llegar a las elecciones de 2027 o si se estampa contra el suelo en estas, llegará a las de 2030 no como una alternativa real, sino como el proyecto de un tipo que busca figurar en la política, que es exactamente lo que Verástegui debe evitar. Si realmente Verástegui quiere ser el próximo presidente de México, tiene que empezar a consolidar su figura como la de un presidenciable y tiene que empezar a consolidar su movimiento como un partido real. Y tiene que empezar ya. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.